Me llamo Pilar, Pilar Carracela Requejo, nací en Cangas, soy oriunda de allí, en el año 65, y sí, estoy casada, tengo 2 hijos, pero mi marido, aunque es capitán, bueno, ya jubilado, el seguimiento de lo que es la empresa de pesca, terminará conmigo. Mi padre se llamaba Ángel, mi mamá se llamaba Dolores, los 2 ya están fallecidos. Mi papá fue el artífice de montar la empresa de pesca porque él era patrón de pesca, lo que se llamaba antes. Él era un patrón de pesca de Gran Sol, trabajaba para la empresa Troulo, que aún queda algo de ella en Vigo. Y él fue el que, con su visión muy futurista, porque era un hombre muy adelantado a su época, yo siempre lo digo, el que montó la empresa. Empezó con un barco muy pequeñito, el Hermanos Vaqueiro, un barco que compró en los armadores de Aldán, lo reparó todo, era un barco bastante ya usadillo, pero él lo reparó, lo puso a funcionar y empezamos en el caladero de Marruecos, en Canarias. Y a continuación le adosó 2 más, uno se llamaba El Sin Comentarios y el otro Pesquera Penino. Cuando ya estábamos funcionando en Canarias muy bien, con el acuerdo que había con Marruecos, fue cuando decidió construir el Loitador. El nombre es un nombre que a mí me encanta, dice mucho de lo que es un barco, porque un barco lucha por sobrevivir día tras día. La empresa Profesionales Pesqueros ligada al Loitador, bueno, queda bien. A mí me gustaba más otra que tenía, que era Gallega de Pesca. Me hubiera gustado que le hubiera puesto Gallega de Pesca al Loitador, pero no. Porque eran 2 gemelos, ¿eh? El otro ya no sé ni cómo se llamaría. No se llegó a construir porque fue cuando nos cerraron el caladero de Sudáfrica, pensábamos que íbamos a pescar allí, ya no fue posible, entonces ya se paró, y gracias que se paró, porque si ya con uno no se podía. El momento de impacto en nuestra empresa más grave fue cuando nos cerraron Marruecos en el año 2000. Al cerrar Marruecos, que los barcos pequeños se nos quedaban para terminar con ahí nos vimos bastante mal. Pues para mí el Loitador es una parte más de mi vida, muy importante. Mi marido se jubiló en el Loitador, mi marido empezó en el Loitador se hizo en casa. Con el Loitador hemos llorado, reído y sufrido muchísimo, y para mí es mi vida entera. Yo pasé mi vida entera sin mi marido, que estuvo en el Loitador hasta que se jubiló, y eran campañas de 7 meses fuera de casa y un mes y medio de descanso, y 7 meses otra vez y 1 y medio de descanso en el barco. Sufres lo doble, porque está él allí también, o sea, sufres por la empresa, sufres porque está él. Y el Loitador pues es una parte muy importante de nuestra vida. No sabemos decir qué somos sin el Loitador. Nació con nosotros y conmigo espero que se muera. El reto más importante al que me enfrenté con esta empresa fue cuando murió mi padre, que me vi muy sola, muy perdida, porque claro, la parte fuerte en bancos y todo era él, y yo no sabía cómo iban a respirar conmigo ante la deuda que yo tenía. Pero me llevé una sorpresa, porque me facilitaron mucho las cosas, me dieron tiempo para reaccionar, y llegó un momento en que yo pensé y digo, bueno, pues lo tengo que dejar ir, porque si no se va mi casa y se va mi vida entera, porque yo avalaba con todo mi patrimonio lo que era el Loitador. Y yo hablaba con mi marido y le decía, luchamos por esto, Javi, es que no quisiera, ahora que se murió mi padre, si el barco se va van a decir, ves, ya se murió don Ángel y ya los hijos pasan de todo. Y de verdad que eso no va a pasar, no me da la gana, no sé lo que voy a poder hacer, pero algo voy a hacer. Y algo tengo que hacer y yo me quiero quedar con el barco. Y él me dijo, bueno, pues si lo tienes tan claro, yo te apoyo. Y así fue. Yo me busqué la vida, me busqué un accionariado, puse la empresa de cero en cuanto a deudas y demás, y aquí está el barco. Pues mira, yo empecé a trabajar con mi papá en el año 88, cuando mi marido se fue para el Loitador, recién sacado el título de capitán. Recuerdo que fue de primer oficial y empecé ahí porque le dije que yo, no había finalizado mis estudios, se enfadó mucho conmigo, porque yo iba a hacer economía, pero al final no la terminé, y entonces le pedí de trabajar con él. Entonces me dijo que si venía a trabajar con él, que tenía que trabajar. Yo creo que me integré desde el primer día porque es un mundo que a mí me gustó siempre, porque además mi mamá era vendedora de pescado en la plaza, de lo que pescaba mi abuelo, en su gamela, y siempre fue un mundo en el que me crié desde niña. Entonces empecé a trabajar con él.
Los primeros años fueron un poco complicados porque papá era una persona, pues sí, un poco machista, por decirlo así, es verdad, hay que reconocerlo. Él después se fue abriendo mucho más, pero en un principio él era muy reacio a que una mujer opinase, a que una mujer dijese. Entonces a mí me tenía en el departamento de contabilidad, donde repasas facturas, sumas, restas, multiplicas, pero yo, que siempre fui una persona bastante inquieta, me fui introduciendo un poquito más. Entonces yo le pedía ir a las descargas y él no quería que yo fuera a las descargas y yo le insistía en que quería ir a las descargas, hasta que conseguí que me llevase a las descargas. Empecé a mezclarme un poco y a ver la estructura interna de lo que era más la descarga que el barco en sí, porque el barco en sí, claro, supone muchas cosas, el pertrechamiento de un barco y la reparación, pues eso es muy masculino, que vas a ver una mujer de motores, o que vas a ver una mujer del puente, o que, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me fui metiendo en las descargas, yo fui poquito a poco. Entonces yo le iba aliviando a él, le decía, bueno, te puedes ir, yo si hay algo te llamo, tú no te preocupes, tú no sé cuántos. Yo en las descargas me fui interesando en los escandallos, yo me metía en la sala de escandallos a saber qué es lo que hacían, cómo lo hacían, qué se medía, qué se pedía, qué pedían los compradores. Y ahí él pues fue como un poco soltando, pero aún así todavía era reacio a que yo pues hablase con un proveedor o con talleres, pero con el paso de los años él también ya fue un poco aflojando, también pues su enfermedad un poco lo aplacó un poco, ¿no? Entonces ya fue descargando bastante en mí. Y entonces un poco tuvimos ahí un traspié un poco grande con lo que eran las ventas del pescado y ahí fue cuando nos llevó un poco la empresa a desestabilizarla. Y tuve que poner un límite. Y le puse un límite justo en el momento, porque si no le llegó a poner un límite no estaría aquí hablando ya. Ya el barco no sería mío, que de hecho mío es un trozo, ya, no es todo. Tuve que vender accionariado para poder subsistir, pero estoy muy orgullosa, lo pasé muy mal. Yo hablé mucho con mi padre y le dije que lo sentía en el alma no poder tenerlo por completo, pero que el barco seguía ahí, la referencia todavía aún soy yo y estoy contenta porque está aquí, no desapareció el Loitador. Tengo que reconocer que a mí me ayudaron muchísimo, pero mucha gente de la que yo esperaba que quizás pudieran ayudarme han desaparecido. Eran muy amigos de mi padre, pero amigos para ir a comer y para pasarlo bien, claro, cuando iban de comidas y celebraciones, pero luego lo que es en la entidad de la empresa, bueno, pues si tienes que vender, pues tendrás que vender. Eso también me hizo como más dura, porque sí, reconozco que yo ya soy una persona con un poco de carácter, pero esto me hizo mucho más dura, más desconfiada, pero también puedo decir que es algo que me satisface, porque digo, bueno, si Dios permite que yo llegue al final, el barco llega conmigo. Y estoy muy contenta por eso. Y mi día a día es toda la mañana dedicada a la empresa, a veces la tarde, en casa también, porque el teléfono no para, porque el barco está pescando y hay problemas todos los días. Pueden ser mínimos o máximos, pero los hay. Y tienes que estar ahí, día y noche. Como mujer, trabajar en el mundo de la pesca es muy difícil. Hacerte un hueco en este mundo es muy complicado. Hacerte respetar lleva su tiempo. Pero si tú eres tenaz, lo consigues. Pero claro, tienes que tener una palabra. No puede ser un vaivén. No, no. Yo dije, aquí me quedo en el sitio de mi papá y voy a ir hasta donde me deje llevar la vida, ¿no? Hasta donde pueda, pero voy a pelearlo. Cuesta, pero si lo consigues, después es satisfactorio. La gran mayoría les gusta que sea una mujer. En cuanto a la tripulación, el hablar con ella, el contarle, pedirle cosas, eso les gusta. No pasa nada, de hecho yo si me enfado o les digo alguna cosa con un tono subido por algo que considero que no debería de haber ocurrido, no se enfrentan a mí, al contrario, bueno, pues disculpa Pilar, pues lo haremos así esta vez, pues tienes razón, lo hemos pensado y tienes tu razón. Digo, yo os razono las cosas, no digo sí porque sí, digo sí por este motivo. Y tenéis que entender que un barco es una empresa y vosotros sois los responsables de ese barco cuando no está atracado al muelle. Y le digo, mirad, las cosas no son como pensáis, esto no es todo ganar. Vosotros sabéis que salís con un pertrechamiento de X miles de euros y muchos miles y hay que ganarlos.
O sea, el barco sale de cero con ese dinero por recuperar. Entonces, a ver, no es todo así. Además, si fuera tan fácil, ¿cómo es que no sois todos armadores? Vosotros que sois hombres de mar, que sabéis del tema, ¿no queréis meteros en esta historia? Porque demostramos que también podemos en el mundo de la pesca. Aunque no podamos estar elaborando, pero podemos mandar un barco, por supuesto. Hay capitanes de pesca, hay jefes de máquinas. Yo, de hecho, tengo un taller que es de Coruña, porque el barco se hizo en Coruña, y el taller nació con el barco, y con el barco se va a morir, porque también el taller de reparación del motor principal del Loitador lleva tantos años que el barco tiene con nosotros. Esta gente ya ha incorporado a una chica, y estoy sorprendida porque es una niña joven, y yo le digo, cariño, tú vales mucho. Y ahí la tienes metida en la máquina, negra hasta aquí arriba, manos, piernas, boca. Una chica joven, y ahí la está. No tenemos gente. Es un problemón que los barcos ahora no tienen gente para trabajar. No hay relevos. Y no nos facilitan que podamos contratar gente de fuera. Nos ponen impedimentos por todo. Dios mío, que nos ayuden un poquito, porque nos tienen atrincherado de documentos, de inspecciones. Yo creo que de toda Europa la flota con más inspección radical es española. Hay barcos portugueses trabajando en el sur como el Loitador. Para nada ni parecido las inspecciones que tenemos nosotros. O sea, es que vienen, a veces digo, por el libro, y por el libro no puedes ir tampoco. Hay muchas casuísticas en un barco que no están escritas. La mar todavía es desconocida. Te pueden pasar cosas que dices, no pensaría yo que esto me fuera a ocurrir. Entonces, que nos ayuden un poquito, porque parece que estamos olvidados de todo, de todo.